Acá tenemos varias opciones para poder proceder, pero yo lo que les diría como lo más importante es, si uno tiene más o menos una idea de cómo hacer un gráfico, ¿sí? Y sobre todo teniendo una idea de cuáles pueden ser las formas de la función, nos va a venir muy útil para poder resolver esto de una manera mucho más fácil y sencilla. ¿Está bien? Entonces, nada, esto se lo planteo como una idea para que lo tengan a mano, pero quédense tranquilos porque, digamos, si lo tienen como un as bajo la manga, les va a ser muy útil a la hora de hacer el problema. Pero esta parte es bastante mecánica. Lo primero que nosotros solemos hacer es hallar, ¿sí?, la intersección de las figuras, ¿sí? O sea, en este caso, este problema solamente contamos con dos funciones. Entonces, por ejemplo, vamos a tener f intersección con g. Si tuviéramos tres, ¿sí?, las intersecciones siempre se van a hacer por lógica de pares. O sea, si yo tengo tres, tengo que elegir grupos de dos y juntar los puntos. Si tengo solamente dos, el problema por suerte es más fácil, ¿no? ¿Cómo hago una intersección de dos funciones? Que es justamente gráficamente va a ser el punto o los puntos donde las funciones se corten. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta que es probable que haya más de un punto. Pero de todas maneras, hasta que yo no tenga el gráfico completo, esto solamente va a servir de guía, ¿sí? Y la forma de buscar dónde se cortan dos funciones, lógicamente, es tratar de ver cuánto es, digamos, cuánto vale la función cuando son iguales entre sí. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo voy a decir f tiene que ser igual a g. Es decir, para el punto que yo estoy buscando, las imágenes de ambas partes de la función tienen que ser iguales. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, lo que yo voy a tener acá sería lo siguiente, ¿no? Igual a las funciones, esto me queda 4 dividido x, que es el f, y el g que me queda 5 menos x. ¿Está bien? Y ahora lo tengo que tratar de resolver. Primera cuestión, esto es una igualdad, con lo cual tenemos que usar las reglas de igualdad. Hay excepciones con las desigualdades que en este caso por suerte no aplican y dentro de todo hacen la cuenta más sencilla. Por ejemplo, yo tengo esto que es una división, ¿sí? Con lo cual yo podría multiplicar ambos lados por x para sacar esa división que me está generando inconvenientes ahí, ¿no? Entonces x con x se va. Y vamos a tener 4 que es igual a 5 menos x, todo esto multiplicado por x, ¿no? Perfecto. Acá, como es una multiplicación con una resta, puedo aplicar distributiva, ¿sí?, y tratar de desarmar esta cuenta de una forma un poquito más sencilla. Entonces, por ejemplo, hago la distributiva, ¿no? Esta me va a quedar 4 es igual a 5x menos x por x, que es x al cuadrado. Y esto así nomás tiene aspecto de ser una función cuadrática, ¿sí? Porque ya veo que hay tres términos, por más que no estén todos del mismo lado, pero ya veo que hay tres términos que tienen los tres grados de potencia propios de una cuadrática. El término con cuadrado, el término lineal y el término, ¿sí?, independiente. Para terminar de resolverlo, lo que sí tengo que hacer es pasar todo de un solo lado de la ecuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, este 4 lo paso restando del otro lado, entonces esto me queda menos x al cuadrado más 5x menos 4. Fíjense que lo que estoy haciendo acá es acomodar la ecuación, ¿está bien?, de forma tal de que, digamos, pueda aplicar la fórmula más visualmente fácil, nada más, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso la cuadrática tenía, yo acá puedo sacar los coeficientes de cada una. A, que se le acompaña al x al cuadrado, B, que se le acompaña al x lineal, y C, que es el independiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, me va a quedar en A un menos 1, en B un 5 y en C un menos 4, y sacar los resultados con la resolvente, que esto es una fórmula que ustedes la pueden saber de memoria, pueden tenerlo una calculadora que lo resuelva, así, pues estos son cuentas muy comunes, pero básicamente las cuentas saldrían de acá. ¿Sí? El resultado se los spoileo porque esto es algo mecánico, ¿sí? O sea, es simplemente meter los números en la calculadora y ejecutar, no hay mucha vuelta que dar. ¿Sí? Van a ser 1 y 4, ¿sí? Es decir, 1 y 4, para entenderlo, es el resultado de esta cuenta, obvio, pero a priori es dónde se juntan en x estas dos funciones, ¿ok? Entonces, eso sería básicamente algo con lo que hay que empezar. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Primero, nosotros tenemos que tratar de ver, acá hay un paso que nos ahorramos, que es
tratar de calcular el dominio de ambas funciones no es necesariamente lo que hace falta, pero a veces puede llegar a ser útil. Por ejemplo, en este caso el dominio de g, ¿sí? Como es una función polinómica, una recta, no hay problema, van a ser todos los reales, no tiene ningún problema. Y el dominio, en este caso de f, como es una función que está dividiendo, y está dividiendo por la expresión dividido, no puede ser 0, como simplemente es la letra x, acá van a ser todos los reales con excepción del 0, ¿no? En este caso no nos preocupa porque si para nuestro problema no va a hacer falta. Pero vamos a tener una idea, ¿no? Más o menos de cómo viene la mano. Entonces, lo primero que hay que hacer acá, básicamente es con una tabla tipo Bolzano, ¿sí? La tabla o la técnica de Bolzano, básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de ver dónde queda encerrada el área entre f y g. Acá hay varios tips. Lo importante acá es hacer un dibujo como para tener una idea, pero con la tabla de Bolzano y el dibujo se van a complementar y vamos a ver si nuestra expresión tiene sentido o no. Y tenemos que tener bien los dos aspectos para que el problema en sí, por completo, esté bien. Entonces, por ejemplo, en este caso para Bolzano vamos a decir, nosotros vamos a tener que, ¿no? En este caso vamos a tener para las dos funciones, ¿sí? Para las variables x, tenemos el 0, tenemos el 1 y tenemos el 4. Vamos a tener cuánto vale la imagen de f, cuánto vale la imagen de g, ¿sí? Acá lo que es importante es tratar de tener en cuenta quién es más grande que quién para tener la famosa técnica que es el techo menos piso, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a continuación, pero es lo que nos va a decir básicamente dónde es que está encerrada nuestra área o nuestras áreas. A veces una función tiene más de un área y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, sabemos que en 1 y en 4 f y g valen lo mismo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, f es igual a g y acá también, f es igual a g, ¿ok? Acá, por ejemplo, reemplazamos x1, vamos a tener en f 4 dividido 1 que es 4 y en g 5 menos 1 que es 4, entonces ambas imágenes van a valer 4, ¿sí? En 4 lo mismo, fíjense. En f 4 dividido 4 es un 1, ¿sí? Y en g 5 menos 4 es un 1, con lo cual hasta ahí se cumple. Después quedan los intervalos en el medio, por ejemplo, de menos infinito a 0, de 0 hasta 1. Acá elegí el 0 por el tema de que es asintótico, pero digamos, no hace falta para los fines que estamos buscando nosotros, ¿ok? El 1 y el 4 y después el 4 al más infinito. Entonces, acá, por ejemplo, si bien el 0 no existe en nuestra función f, o sea que se hace a menos infinito, ¿sí? Pero digamos, el área encerrada de todos estos intervalos, f y g, piensen lo siguiente, no se vuelven a cruzar más que en 1 y en 4. Con lo cual acá, toda esta parte, entre menos infinito y 1, queda como un área, entre comillas, abierta, y esto lo pongo entre comillas porque no es algo que pone la cátedra, ¿sí? Es algo que es para que ustedes entiendan el tema y nada más. Y pasa lo mismo acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos encerrando ningún área entre las funciones que a nosotros nos piden evaluar. Sin embargo, el área que está encerrada va a estar sí o sí acá. O sea, esta es el área encerrada. ¿Cómo nos damos cuenta? Muy sencillo. Porque los otros dos intervalos van hasta más infinito y hasta menos infinito. Este intervalo es medio mentiroso. Yo lo puse con el 0 para sacar los puntos donde la imagen no estaba, pero podría directamente haber hecho esto, de menos infinito a 1, cortar esas dos columnas, y entonces el único intervalo finito, donde encierro un área finita, es entre el 1 y el 4. Entonces lo único que me falta hacer ahí es ver quién es el techo y quién es el piso de mi función, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es probar un número al azar. Por ejemplo, entre el 1 y el 4 está el 2. Y voy a fijarme cuánto es cada uno. Por ejemplo, la imagen en 2, digo, 4 dividido 2 es 2, ¿sí? Y cuando voy con la imagen de g en 2, me queda 5 menos 2, que es 3. Entonces me queda 2, este me queda 3. Y lo que veo acá es que f es mayor que g consistentemente. Lo que vemos acá, por ejemplo, es que f es mayor que g, ¿no? Entonces ya tenemos una idea de cuál es el techo y cuál es el piso de nuestra función, ¿ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en síntesis, nuestra área, ¿qué partes tiene, no? Por ejemplo, la función techo, que es la función más grande, que es f, ¿sí?
la función piso, que en este caso es la función, perdón, mala mía, la función g, acá vamos a hacer una pequeña corrección, g mayor que f, ok, y esta es la función piso que es f, el límite inferior de la integral que va a ser un 1 y el límite superior que va a ser 4, ¿está bien? Entonces, en este caso, ¿cómo nos quedan todas las áreas? El área siempre es la integral entre la parte inferior y la parte superior de la función techo menos la función piso, ¿sí? Entonces el área nos va a quedar como la integral de 1 a 4 de la función techo, que en este caso es la función g, que en este caso es 5 menos x, menos la otra función que en este caso nos queda como 4 sobre x, ¿sí? Es importante, por lo menos al principio, poner todos los paréntesis y todas las cosas como para que la cuenta sea coherente, ¿no? Bien, y ahora vamos a ver todo lo que falta, son distintas técnicas, ¿no? Fíjense, yo por ejemplo tengo una resta, ¿sí? Puedo separarlo en resta de dos integrales, ¿ok? Entonces voy a tener la integral entre 1 y 4 de 5 menos x, diferencial x, menos la integral entre 1 y 4 de 4 sobre x, diferencial x, ¿sí? Una vez que voy desarmando mi problema, puedo ir armándolo en problemas más pequeños, ¿no? Por ejemplo, a esta integral vamos a llamarle, supongamos, a sub 1 y a esta a sub 2. Vamos a resolverlas por separado, ¿no? A sub 1, ¿qué me queda? La integral entre 1 y 4 de 5 menos x, diferencial de x, ¿no? Acá voy a hacer una tabla para cuentas auxiliares, ¿sí? Fíjense que acá puedo aplicar nuevamente la regla de la resta. Entonces voy a tener la integral entre 1 y 4 de 5 menos la integral entre 1 y 4 de x, ¿sí? Y voy a tener la función y la integral. Esto es como si hiciera un corte, un copy-paste de las tablas de integrales comunes, ¿no? X a la n me queda 1 sobre n más 1 por x a la n más 1 y una constante cuya integral me queda k por x, ¿no? Entonces voy a tener 5, que lo saco afuera, pero bueno, en este caso me puede quedar entre 1 y 4, menos x a la 1, que acá me queda como x a la 2 sobre 2. Fíjense que acá estoy aplicando directamente esta técnica, entre 4 y 1. O sea que esto me queda 5 por x entre 4 y 1, menos x al cuadrado sobre 2 entre 4 y 1. Al principio les recomiendo que pongan estos paréntesis para que no tengan errores con los signos, ¿ok? Entonces voy a tener 5, acá, a partir de acá aplico barrow, ¿sí? Entonces digo 5 por 4, que lo reemplazo acá, menos 1, que lo reemplazo acá, menos, voy a tener 4 al cuadrado sobre 2, que lo reemplazo acá, menos 1 al cuadrado sobre 2. Entonces voy a tener 4 menos 1, que es 3, 5 por 3, que es 15, menos 4 por 4, 16, sobre 2, que es 8, 8 menos 1 medio, ¿sí? Que son 16 medios, menos 1 medio, que son 15 medios, y 15 menos 15 medios son 30 menos 15 medios, que termina siendo 15 medios, ¿está bien? Y ahora, cuando voy con la segunda área, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, ¿no? Vamos a tener el área 2, que esto nos queda la integral entre 1 y 4 de 4 sobre x, diferencial de x. Puedo sacar el 4 multiplicando, ¿sí? Y fíjense que de la tabla que hacíamos el otro día, ¿no? Yo tengo la función 1 sobre x. Esto es como decir x a la menos 1, ¿sí? Pero en este caso, en la regla, la integral simplemente es logaritmo. Esto es de tabla, ¿sí? No hay mucho que pensar acá. Entonces acá voy a tener 4 por logaritmo natural de x, y ahora sí esto entre 4 y 1. Entonces esto me queda 4, paréntesis, acá aplico barrow, ¿está bien? Entonces me queda logaritmo natural de 4 menos logaritmo natural de 1. Ven que la estoy reemplazando la x sucesivamente, ¿sí? En la cuenta. Y esto me va a quedar 4
logaritmo natural de 1 que es 0, o sea que me queda 4 por logaritmo natural de 4. En la cuenta que habíamos dicho recién, el área, en la parte A nos quedaba como A1 menos A2, ¿sí? O sea que en este caso, esto me va a quedar como A1 que me quedó 15 medios, menos A2 que me quedó logaritmo natural de 4. ¿Está bien? Y con esta cuenta quedaría el área, ¿sí? Y con esto es el cierre de este caso. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación.